Clics de Marketing Online, episodio 139. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Clics de Marketing Online, el podcast en el que hablamos de todas las técnicas y estrategias de marketing online que pueden ayudarte a mejorar tu proyecto en Internet a golpe de clic, como no puede ser de otra forma. Hoy, episodio 139, del jueves 11 de abril de 2019, programa en el que vamos a ver algunos factores que deberías tener en cuenta a la hora de analizar el modelo de negocio de tu proyecto. Así que, comenzamos. En el episodio de hoy vamos a ver algunos factores que debes tener en cuenta para ser capaz de analizar sobre todo el modelo de negocio de tu proyecto, pero también por extensión cualquier otro modelo de negocio. Ya hemos hablado en episodios anteriores del lienzo del modelo de negocio, de cada uno de los módulos que lo compone, de esos 9 módulos, y por lo tanto entender cómo funciona tanto tu negocio como cualquier otro negocio te va a ayudar mucho en tu carrera y en tu día a día, pero también porque básicamente te permite tomar decisiones adecuadas. Lógicamente, esto o esta destreza no se aprende de la noche a la mañana. Sí que puedes saber mucha teoría, puedes aprenderte el libro de Osterwalder de cabo a rabo, y aún así necesitas que todos estos conceptos poco a poco vayan permeando en tu cabeza y se vayan asentando para ir luego viendo más allá de la pura teoría, sino que puedas asimilarlos, relacionarlos, incluso darle vueltas a los conceptos en tu cabeza y seas capaz de ver mucho más allá de lo que ven cualquiera de las otras personas que están involucradas en ese negocio. Entonces, estos factores que vamos a ver hoy para el análisis de un modelo de negocio son factores importantes que deberías analizar en cualquier modelo de negocio. Si es el tuyo, con más razón si cabe, porque al final te van las lentejas en ello. Entonces, el primero de los factores a analizar es el tamaño de tu mercado. Es decir, ¿tu segmento de clientes o tus segmentos de clientes son lo suficientemente grandes? ¿Sí? ¿No? ¿Tu tamaño de mercado es grande? ¿Sí? ¿No? Porque si es pequeño, a ver, nadie dice que no se pueda vivir en un mercado pequeño. De hecho, es perfectamente posible. Hay mucha gente que trabaja nicho y vive perfectamente de ello. Lo que pasa es que va a ser muy difícil que luego, si quieres crecer o quieres escalar o quieres hacer que tu negocio sea mucho más grande, pues será mucho más difícil porque el mercado tiene un límite, o tu mercado en este caso está limitado por la cantidad de gente que tienes en él. Por lo tanto, si ya partes de un mercado pequeño, va a ser muy difícil que luego puedas escalar. Mientras que si ya partes de un mercado grande, pues los límites, digamos, los vas a tener mucho más lejos. Además, si el tamaño de tu mercado es lo suficientemente grande, esto deberías incluirlo como una fortaleza del DAFO de tu proyecto. Porque es así, al final, tener un tamaño de mercado grande, pues lógicamente tú vas a empezar explotando un pequeño porcentaje, pero a medida que va pasando el tiempo, pues seguramente querrás ir abarcando más cuota de mercado y por lo tanto es una fortaleza a tener en cuenta. El segundo factor sería la escalabilidad. La escalabilidad ya lo explicamos en el episodio de ayer, de hecho te la dejo enlazado en las notas del programa para si quieres darle un repaso. Pero al final consiste en ver si tu negocio es escalable, es decir, si cumple con los 4 factores que veíamos ayer que son necesarios para que un negocio sea escalable, es decir, que tengas un mercado suficientemente grande o, sorpresa, igual que el mismo factor que acabamos de ver antes. Segundo, que tus productos sean estandarizados o lo más estandarizados posible para que puedas, en este caso, ampliar mercado sin que la producción de tu producto o de tu servicio te ate las manos para poder crecer. Que vendas a través del canal online, porque es mucho más escalable que el retail o que la venta física. Y el cuarto factor de la escalabilidad, que eran que los recursos clave que tú necesitas para que todo el modelo de negocio funcione, también sean escalables en la misma proporción que puede escalar tu negocio. Es decir, que si tu negocio crece o amplías el mercado o amplías producción o amplías facturación, tus costes o los costes de los recursos que necesitas para llevarlo a cabo no crezcan con el mismo exponente, sino que crezcan de una forma mucho más moderada. Bien, tercer concepto a analizar en un modelo de negocio, que son las barreras de entrada. Las barreras de entrada es un concepto súper importante. Ya le dedicaremos un episodio futuro a explicar de forma detallada qué es esto de las barreras de entrada, pero al final las barreras de entrada se pueden establecer en muchos de los módulos del lienzo del modelo de negocio y por lo tanto afecta a todo el modelo de negocio. Entonces, si tienes fuertes barreras de entrada, pues tu negocio a la larga va a tener mucho más valor. ¿Por qué? Porque a tus competidores les va a ser mucho más difícil entrar en tu mercado o en tu negocio, en tu mismo sector, porque las barreras de entrada lo que hacen es protegerte de potenciales competidores. Pueden
depender de muchos factores, como por ejemplo el que tú tengas un contrato en exclusividad con un proveedor, pues es una barrera de entrada muy fuerte, o que tengas ya adquirida una economía de escala que solamente tú, por ser líder de mercado, puedas tener y el resto, cualquiera que quiera empezar, pues lógicamente no te va a poder hacer sombra de forma tan fácil. Eso también es una barrera de entrada. O por ejemplo, tener una marca muy potente contra alguien que está empezando. Pues esa es otra barrera de entrada que, lógicamente, el usuario ya conoce esa marca, ya conoce que esa marca vende ese producto, ese servicio, y por lo tanto, alguien que le empieza, esa marca tan potente es una barrera de entrada. El cuarto factor a considerar sería la creación de valor. Este factor está directamente relacionado con el módulo de la propuesta de valor que veíamos en el lienzo del modelo de negocio. Entonces, aquí la pregunta clave es si realmente estás creando valor para tus clientes. Sobre todo cuando tienes un modelo de negocio que es nuevo, que no está testado o que es algo muy innovador. Porque si creas ese valor, a partir de él es cuando puedes crear un modelo de negocio rentable. Pero si ni siquiera estás creando valor para el usuario que te va a comprar, es muy difícil que luego tu modelo de negocio sea rentable. Entonces, cuando aportas sobre todo un valor diferencial a tus clientes, probablemente seas capaz de generar un modelo de negocio rentable, sostenible y sobre todo muchas veces escalable. El quinto factor serían los costes de cambio, ¿vale? El coste de cambio podríamos definirlo como lo que le cuesta a tu cliente cambiarse a otro proveedor, es decir, a alguien que dé tu mismo producto o servicio. ¿Por qué hay que tenerlos en cuenta? Porque cuantos más altos sean esos costes de cambio para tus usuarios, más valor tiene tu proyecto o tu negocio. Al final, los costes de cambio pueden ser altos para tus usuarios por diversos motivos, porque es cuando tu cliente tiene ciertas dificultades para cambiarse a otro competidor tuyo. Y puede ser costes tanto a nivel de precio, costes de cambio monetarios o costes de cambio no monetarios. Por ejemplo, costes de cambio monetario sería que realmente al usuario le cueste dinero cambiar de un producto o un servicio a otro que de otro proveedor. Mientras que no monetario sería que simplemente te dé pereza hacerlo. Ejemplo, cuando te cambias de compañía de telefonía. Al final hoy en día es una llamada y prácticamente te dejan de dar servicio de hoy una compañía y te lo empieza a servir otro. Entonces tú coste de cambio, en este caso monetario, no tienes y de trámites tampoco es alto. Por lo tanto, el coste de cambio es muy bajo y por lo tanto eso facilita que nos cambiemos de compañía de móvil o de compañía de telefonía. ¿Qué pasa cuando tienes un software, en este caso que el usuario está usando, un software as a service, por ejemplo, que el usuario está usando para hacer su facturación? Vuelvo al ejemplo que ponía ayer, factura directa. Cuando estás usando ese software y lo está usando tu gestor, pues aunque encuentres otro mejor, muchas veces, aunque no sea un coste de cambio monetario, sí que puede ser un coste de cambio pues de trabajo, de volver a decirle a tu gestor cómo funciona el software que está nuevo que vas a usar, de volver a adaptarte tú, y muchas veces no se cambia por precisamente ese coste no monetario que implica, pero que sí que implica un coste de esfuerzo de cambiar de una aplicación a otra. Entonces, eso es lo que normalmente se denomina el efecto locking, que se habla muchas veces en WordPress para ciertos plugins o ciertos themes, etcétera. Estos costes de cambio, pues lógicamente contribuyen a aumentar las barreras de entrada y fomenta también la recurrencia de los ingresos, porque cuanto más alto es el coste de cambio, los clientes, digamos, están más esclavos de tu negocio y por lo tanto eso fomenta la recurrencia, es decir, el usuario no se va a otro proveedor, sino que se queda contigo y eso hace hincapié en que la rentabilidad aumente a medio y largo plazo. Y si los tienes, esos costes de cambio son una fortaleza en el DAFO de tu proyecto. Otro de los factores sería la recurrencia de ingresos. Hay modelos de negocio que por su forma de monetización, por ejemplo los de suscripción como un membership site, pueden tener cierta recurrencia en los ingresos, a diferencia por ejemplo de un e-commerce que tiene compras puntuales. Estos ingresos por ejemplo por suscripción o ingresos recurrentes son mucho más estables, dan una seguridad mucho mayor al proyecto y al final si los tienes o los consigues hacer a través de tus productos o servicios son una fortaleza también en el DAFO. Otro concepto es la disrupción en los costes. Es decir, cuando tienes costes operacionales, o costes en este caso de tu proyecto, que te permiten operar a un coste mucho menor que al resto de tu competencia. Lo que te hace un ahorro de costes, hace que tus márgenes aumenten y por lo tanto es una ventaja competitiva. Esto tienes que tenerlo también en cuenta. Si eres el que más pillado vas de margen de todos tus competidores, el primero que vas a caer eres tú. Ahora, si de todo lo que vendes en tu producto el 90 o 95% es margen, pues tienes mucho margen de maniobra o tienes unos costes que te permiten operar mucho mejor, ¿vale? Esto va relacionado con economías de escala, tamaño de mercado, producción. Como ves, va un poco ligados unos factores con otros. Penúltimo factor a tener en cuenta, el flujo de caja de tu proyecto. Es decir, ¿cómo es? Las operaciones que tú haces te generan tesorería, es decir, te generan dinero, cash en tu cuenta,
O por el contrario, cuando tú generas venta en tu negocio, digamos que incurres en gastos antes de cobrar. Porque si tienes flujo de caja positivo, es algo muy bueno a tener en cuenta, sobre todo si es estable, pero si tienes flujo de caja negativo, es decir, que has vendido pero cobras después, claro, si esa situación se mantiene durante mucho tiempo, puede que esa situación te acabe ahogando o acabe ahogando el proyecto. Por lo tanto, si tienes flujo de caja positivo, genial. Si tienes flujo de caja negativo, habría que ver alguna forma para intentar tener algún producto, algún servicio que te genere algo de tesorería, algo de caja para poder tener en el día a día. Sobre todo, si es estable ese flujo de caja, si por el contrario vas a tener que invertir grandes cantidades de dinero para empezar tu producción o empezar la puesta en marcha de tu negocio, o si por el contrario las operaciones en este caso generan caja desde el principio, si es fácil predecir esos ingresos a medio y largo plazo, ¿vale? O de cara al próximo año, de cara a próximos ejercicios, para hacer en este caso proyecciones de cómo podría ir tu negocio. Y por último, pero no menos importante, serían los márgenes, que va ligado con factores de la recurrencia de los ingresos, la disrupción de los costes y el flujo de caja que te queda. Al final, tienes márgenes altos o bajos en la venta de tus productos o servicios, porque esto al final va a ir relacionado con el tamaño también del mercado, porque un margen pequeño en tus productos o servicios, si haces muchas operaciones, es decir, si llegas a una economía de escala, ¿puede llegar a ser rentable para tu proyecto? Sí, aunque tengas un margen pequeño. Pero si tienes un margen grande, aunque vendas pocas unidades al mes, puede ser un negocio muy rentable en un mercado nicho. Pero claro, hay que ver que ese mercado también tiene, o ese segmento de clientes tiene un límite y no va a poder escalar de forma infinita. Bien, espero que tras el episodio de hoy al menos te haya quedado claro esta serie de factores que puedes tener en cuenta cuando haces evaluación tanto de tu propio negocio como del negocio de otros competidores o de otras oportunidades que se te puedan presentar. De todos modos, si tienes cualquier duda, ya sabes, escríbeme a través del formulario que encontrarás en mi página martin.click/contactar. Como siempre, muchas gracias por acompañarme, por tu valoración de 5 estrellas en iTunes, por tu corazoncito verde en Spotify o por tu me gusta y comentario en iVoox. Que si lo dejas, me ayudarás a subir los rankings y harán que este podcast cada vez lo escuche más gente. Pero sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado. Sin más, nos escuchamos ya mañana viernes para terminar esta semana con un nuevo clic de marketing online. Hasta entonces, feliz jueves.